Hola, hola, ¿qué tal, querido público del día de hoy? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, el hecho de evaluar. Así es, hoy vamos a hablar de evaluar. ¿Y por qué lo ponemos entre paréntesis? A lo mejor algunas veces ustedes se han preguntado, ¿cómo evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Esto es algo, vamos a manejarlo así, algo contradictorio muchas veces porque nos da a entender si lo estamos haciendo bien. A lo mejor muchas veces nos hemos complicado la vida, ¿no? En esta parte de cómo evaluamos cada uno. Y es cierto, ¿no? También en esta parte cabe resaltar que todos los que hemos sido docentes, y no me dejarán mentir, tenemos un estilo de evaluación diferente. Esta parte de valoración, de orientación e inclusive retroalimentación y, ¿por qué no?, una devolución de trabajo, ¿no? Generalmente, cuando nosotros desarrollamos una estrategia de evaluación formativa, tenemos en cuenta una parte importante, ¿no? Que es la cuestión de la distinción entre conceptos clave, ¿no? Un punto importante aquí. ¿Por qué? Porque en la evaluación formativa debemos de considerar lo que son estos tres conceptos clave: valoración, la orientación y retroalimentación o devolución. Justamente, los docentes tendemos a brindar a los estudiantes muchas valoraciones, pocas orientaciones y casi nada de devoluciones, ¿no? Y más en esta situación, y es por eso que lo abordamos hoy, precisamente en este tema, con esta pandemia, con esta situación que a lo mejor en el contexto mexicano, por ejemplo, seguimos trabajando a distancia con tecnologías, con uso de medios de comunicación y toda esta parte. Y es donde nosotros deberíamos considerar esta cuestión. Muchas veces aquí, por ejemplo, intentamos hacer evaluación formativa reemplazando las calificaciones por otras formas de valoración, ¿no? A lo mejor muchas veces llegamos a felicitaciones, a estímulos, así como distinto tipo de expresiones de satisfacción, ¿no? O inclusive hasta insatisfacción con el trabajo, ¿no? El bueno, el insuficiente, el satisfactorio, el no satisfactorio aún, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas veces cuando, bueno, en esta experiencia, ¿no? Cuando yo estoy trabajando en primaria, los docentes nos preocupamos por estimular a los estudiantes haciéndoles comentarios positivos, ¿no? Por ejemplo, se les pone alguna observación, al niño que ha trabajado muy bien, se le pone una felicitación, ¿no? Y al que ha salido mal, pues le ponemos, por ejemplo, necesitas esforzarte un poco más, tu tarea no ha estado completa. Muy bien, te felicito, ¿no? Son algunas expresiones que hemos puesto, ¿no? Y por ejemplo, algunos compañeros maestros incluso consideran hasta inconveniente hacerle notar al estudiante cuando algo ha hecho mal, ¿no? Todo trabajo obviamente tiene una validez. Y si bien es cierto que hay niñas que no trabajan, por ejemplo, y niños que no trabajan como uno espera, no es correcto decirles que su trabajo está mal. Al contrario, en estos casos, por ejemplo, lo más recomendable, o bueno, lo que a mí me ha funcionado es poner un cartelito de revisado y luego cartelitos que dicen corrige ortografía, entregue su trabajo ordenado, dedíquese, debe mejorar, mejore letra, no sé, cuestiones así. A lo mejor hasta nosotros también en cierto momento algún maestro, algún profesor nos puso este mensajito, ¿no? Y bueno, en la educación media, obviamente, pues es todo lo diferente, ¿no? Aquí en educación media, los docentes suelen enfocarse más en indicar los errores e inclusive asignar puntajes a las tareas, ¿no? Esta parte inclusive también muchas veces funcional y inclusive también, por ejemplo, en esta parte yo recuerdo mucho que, bueno, en educación media superior obviamente sabemos que son adolescentes y también muchas veces son pequeños niños en cuerpos de adolescentes, ¿no? Que también les gusta un mensajito positivo o cuestiones así en esta parte de competencia, ¿no? Eh, en esta cuestión, por ejemplo, muchos educadores es cierto que actúan como si no entendieran lo que es devolución, ¿no? Y si tuvieran que resumir, por ejemplo, lo que hemos visto en esta última década, en todo tipo de escuelas, tanto públicas como privadas, de primaria, secundaria e inclusive hasta en la universidad, con y sin programas de exámenes estatales que tienen que ver en esa parte, deberíamos inclusive hasta reportar que muchos educadores parecen creer que la devolución significa
brindar a los estudiantes mucha aprobación y un poco de desaprobación y consejo. En los salones de clases, inclusive, la expresión más frecuente de la mal llamada devolución es buen trabajo, te felicito, o una frase equivalente, ¿no? Y por supuesto, es importante elogiar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los satisface y los anima. Estos elogios inclusive los mantienen en el juego, pero solo la devolución real les va a ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque la devolución te dice lo que hiciste y lo que no hiciste y te permite realizar un autoajuste inclusive. Por tanto, entonces aquí estamos viendo que cuanto más autoevidente sea la devolución, mayor será la autonomía que va a desarrollar el estudiante y viceversa en esta situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas veces el estudiante no logra comprender por qué su trabajo es insatisfactorio. Y este es el problema real que tenemos en las escuelas. Muchas veces estos alumnos no comprenden por qué está mal su trabajo, ¿no? Vemos que le ponen, por ejemplo, corrige, plagio, pero no explica el docente por qué es insatisfactorio ese trabajo, por qué no cumple con esta parte, ¿no? Aquí la orientación no le sirve de mucho en esta cuestión y es en el momento en el que el estudiante está comprendiendo por qué una parte de su trabajo es inadecuada, es algo completamente diferente del momento en que el estudiante, en este caso, va a percibir que el docente no le gusta esa parte del trabajo en específico. No es que sea todo el trabajo, obviamente, es solamente un aspecto específico de ese trabajo. Por eso es importante, cuando nosotros hacemos esta evaluación, poner ahí precisamente en algún aspecto en rojo, remarcar, bueno, no en rojo, no, en algún color, remarcar esa parte y decir, esto es insatisfactorio, esto debes corregir, esto debes cambiar, no sé. Cuestiones en esta parte para que el alumno entienda y a la siguiente pueda mejorar su trabajo en este caso, ¿no? Aquí es como esta cuestión que muchos de nosotros como docentes llamamos feedback, ¿no? ¿Qué es el feedback? El feedback obviamente es un término anglosajón que en castellano se traduce literalmente como retroalimentación. Y bueno, la retroalimentación o devolución es esta información que el docente, en este caso nosotros, entregamos a los estudiantes por diversas vías, ¿no? Que obviamente estas vías les van a ayudar a comprender tanto el desempeño esperado y las diferencias con lo que efectivamente ha logrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos decir que, bueno, la devolución es información sobre cómo una persona se desempeñó a la luz de lo que intentó hacer. Intentó contra efecto, un desempeño real contra desempeño ideal, no sé. La mejor devolución aquí es altamente específica, directamente reveladora o altamente descriptiva de lo que realmente, pues en este caso, resultó. Y clara para el ejecutante y disponible u ofrecida en términos de objetivos y estándares específicos en esta parte. Y bueno, hace tiempo, por ejemplo, yo hablaba con Rafa, ¿no? Rafa es un compañero que obviamente él, por ejemplo, tiene un curso de soldadura, trabaja con 30 estudiantes y a la vez, por ejemplo, fíjense, Rafa utiliza un sistema de devolución muy efectivo que no requiere ninguna intervención del adulto. La primera tarea es muy concreta. Cada estudiante debe producir un ángulo de metal de 90 grados, siguiendo las especificaciones de la industria. Los estándares para esta soldadura están escritos en un papel, pero el sistema de devolución involucra algo más. Rafa les dice a los estudiantes que cuando crean que su soldadura cumple con los estándares, deberán llevarla a una mesa, tomar un marcador y escribir su nombre en ella. Al hacer esto, los estudiantes estarán expresando primero que entienden, perdón, los estándares y segundo, que creen que su trabajo cumple con ellos. Sin embargo, aquí hay una trampa. Sobre la mesa hay ángulos realizados en años anteriores, en un rango de excelentes a horribles. Cuando los estudiantes se acercan a la mesa pensando que han terminado la tarea y ven estos ángulos, piensan dos veces antes de escribir su nombre en el que ellos hicieron.
Aquí, por ejemplo, y una vez que yo fui con Rafa en esta parte, pude observar cómo algunos chicos miraban inclusive hasta su alrededor y antes de escurrirse hasta su estación de trabajo para rehacer su producto. Esto, y es un sistema que, como todo buen sistema de devolución, funciona sobre la base de activar la capacidad que toda persona tiene para autoevaluarse y autoajustarse. Cuando recibe una devolución clara y ve estándares claros en esta parte. Fíjense que fue muy curioso porque veías al alumno y en un momento, unos 3, 4 segundos, se quedaba mirando estos objetos que tenían en la mesa y en algunos casos lo pensaba, ¿no? Decir, sí voy, no voy, estará bien o estará mal. Eran varias situaciones. Y aquí fíjense que era algo muy curioso, porque bueno, Rafa, en esta parte, él tenía esta parte como un dispositivo, obviamente, que permitía a cada estudiante darse cuenta por sí mismo de la distancia entre lo que esperaba que lograse y lo que efectivamente hizo, y lo habilitaba a pensar en cómo mejorar un trabajo de forma inmediata. Esta parte, que es como una devolución adecuada, obviamente tiene estas características funcionales, ¿no? Y que inclusive, por ejemplo, el buen Wings, allá en algunos años anteriores, por ejemplo, en 1998, él nos hablaba de esta parte, ¿no? De que hay una cierta, o más bien ciertas características. ¿Y cuáles son estas características que existen en esta parte? Primero, bueno, y esto es muy importante, es frecuente y continua. ¿Por qué? Porque se produce durante en estímulo con él, por ejemplo, en esta parte de desarrollo de las actividades de evaluación, no solamente al final o después de las mismas. También, segundo, se comunica principalmente mediante un lenguaje descriptivo. Tercero, brindar al estudiante evidencias concretas sobre su trabajo que le permiten confirmar o no la pertinencia del mismo. El alumno puede inclusive comparar lo que hizo con lo que se esperaba. Un cuarto sería ofrecer ejemplos o modelos de tareas similares que satisfacen los criterios de calidad que deben alcanzar la misma, para que el propio estudiante saque sus conclusiones sobre el grado en que su desempeño ha alcanzado los aprendizajes esperados. Un quinto sería que describan diferentes niveles de logro en el desempeño de la tarea. Estas mismas descripciones suelen presentarse en un dispositivo que se conoce como rúbrica o matriz de valoración. Un sexto sería que se permita que el estudiante forme una imagen apropiada del desempeño que ha logrado basado en criterios específicos. El estudiante inclusive podría incluso anticipar qué calificación hubiese recibido si la evaluación tuviera una finalidad certificada. Y un séptimo sería incluir la posibilidad de que los estudiantes realicen una autoevaluación y autoajustes importantes a esta parte. Por ejemplo, aquí la necesidad de considerar la cantidad de información que el alumno puede procesar de manera efectiva implica que deba estar apto para oírla y entenderla. Si el alumno no comprende, obviamente, el contenido y el contexto de la devolución que se recibe, puede sentirse afectado negativamente desde el punto de vista emocional. Y esto es muy importante. Aquí, y obviamente ya para ir cerrando este ciclo de este podcast, lo fundamental que es. Bueno, lo fundamental es centrarse en los procesos y procedimientos puestos en práctica para realizar la tarea. Esto nos va a permitir enfocarnos en estrategias de autorregulación o en habilidades como aprendiz. Y de esta manera, la devolución promueve la actitud de que se puede mejorar en un nuevo intento. Estas cuestiones que nosotros hoy hablamos precisamente en esta parte de evaluar es esta cuestión, esta análisis, esta interpretación de que muchas veces una palabra puede cambiar todo, ¿no? Como lo vemos en las imágenes, ¿no? Tenemos estos desempeños logrado, no logrado, estas calificaciones de calidad que muchas veces se llegan a hasta ser etiquetas del trabajo, ¿no? De esta parte de motivación. Recuerdo mucho también en esta cuestión, por ejemplo, cuando trabajamos en preescolar, ¿no? Era que los alumnos, el rayón que hicieran, la letra que hicieran, el dibujo que hicieran, se les calificaba y se les motivaba, se les decía que era un buen trabajo, que lo habían logrado bien. Si presentaban algunos errores exactamente, tratar de decirles, bueno, mira, puedes modificar aquí, cambia esto, te propongo que hagas esto.
Esto con la finalidad de lograr precisamente que los alumnos se sientan motivados, ¿no? Y por ejemplo, yo se los decía ahorita, porque hace tiempo y a lo mejor ahorita me están escuchando algunos alumnos de universidad, yo calificaba con caritas felices y con estrellitas, ¿no? Y hubo un tiempo que dejé de calificar con esto de estrellitas y empecé a poner los puntos, ¿no? De 200 firmas, 300 firmas. Inclusive hasta los alumnos, ahora no me va a poner carita feliz, ahora no me va a poner estrellita de que hice bien el trabajo, porque se quedaban con esta idea y esto hasta los motivaba inclusive a esforzarse más para conseguir obviamente la carita, ¿no? Y por ejemplo, aquí era un tipo condicionamiento, que a lo mejor me van a decir muchos, es que ¿cómo te atreves a hacer condicionamiento? Pero era precisamente, ¿no? Tantas caritas equivalen a una décima o a un punto, ¿no? Si tienes tantas estrellitas, igual a participaciones y esto te va a ayudar a tu calificación y así sucesivamente, ¿no? Todo esto precisamente con el fin de que podamos evaluar y que el alumno también encuentre una motivación más para poder entregar trabajos de calidad y así generar precisamente a gente que pueda tener esta capacidad de comprender, de analizar y de interpretar las situaciones o problemas a los que se puede enfrentar en la vida cotidiana. Así de sencillo y así de fácil. Esto es a lo que nosotros hoy nos estamos enfrentando. Bien, hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado esta parte de evaluar. Como ya lo vieron, estuvimos hablando esta semana, la semana pasada más bien, del elefante invisible, de esta cuestión de la evaluación, y hoy hacemos esta cuestión de evaluar. ¿Qué es importante para evaluar? Bien, espero les haya gustado este podcast del día de hoy. Los invitamos a que nos regalen un like a nuestro canal de YouTube, asimismo a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Red Mexicana de Psicopedagogía, Ubuntu Recidi, estamos para ayudarles. Y bueno, yo soy el maestro Luis, tengan un excelente día, tarde, noche, madrugada. Nos vemos la próxima. Hasta luego.